Los colombianos y las colombianas merecemos tener una vida digna. Por eso queremos que todos los sectores se comprometan con las reformas para lograrlo. Es hora de unirnos alrededor de nuestras diferencias para sacar adelante reformas que salden deudas históricas y nos permitan construir la nación equitativa, democrática, próspera, segura y en paz que tanto queremos. Así cambiaremos nuestro destino con justicia social. Juntos llegamos más lejos. El presidente, cuando se posesionó en su decálogo, habló de los caminos vecinales de las vías terciarias. Hoy reconocemos la importancia de las vías terciarias para el desarrollo del país. Sin vías terciarias, muy difícil promover todo este portafolio de desarrollo comunitario. El gobierno nacional ha tenido que seguir invirtiendo. Digamos, cómo asumimos la financiación de la infraestructura de Colombia y qué tipo de infraestructura. Es más o menos la discusión que aquí se ha planteado. El INVIR y su nombre yo creo que es muy preciso cuando dice Instituto Nacional de Vías Regionales. Y uno de los principios de crear el INVIR, porque muchos han dicho, pero ¿por qué no mejor fortalecer al INVIES? ¿Sí? Y una de las razones fue por el principio de especialidad de estas vías regionales, de estas vías terciarias. Entonces, el INVIR exclusivamente se va a dedicar a vías. ¿Vías cuáles? Regionales. ¿Con quién? En trabajo con gobernadores, en trabajos con alcaldes, en trabajos con las comunidades, la economía popular. Tenemos una estructura de lo que va a ser este instituto, una dirección general, unas direcciones de apoyo, unas direcciones territoriales, un consejo directivo que lo conforman 5 miembros de ese consejo directivo. Entonces, ¿qué es el INVIR? Un instituto con la naturaleza, va a tener, y esto lo define el decreto, define su naturaleza jurídica. Se tiene que acomodar a la Ley 80, los procesos de contratación, a nuestro Estatuto General, pero queda posibilitado para que pueda desarrollar este modelo de contratación directa con las entidades comunales en sus territorios. Entonces, eso es el Instituto Nacional de Vías Regionales. Pues creo que también hemos contribuido demasiado porque hemos mejorado harto la vía a comparación de cómo estaba. Necesitamos una entidad que se ocupe exclusivamente de trabajar de la mano de departamentos, sin quitarles la competencia, de alcaldes, pero de las organizaciones comunales en poder sacar adelante las vías terciarias. Vivimos en una zona donde nuestro transporte son los mixtos y lo cual siempre llevan hartas cargas de café, lo cual siempre necesitan que la carretera esté en aptas condiciones para el desplazamiento y por lo cual anteriormente si no era por una quebrada esto no podían desplazarse, mantenimiento de todas maneras ahora que se está haciendo regularmente, entonces eso les ha mejorado para el desplazamiento de los víveres que ellos lleven. Y también digamos para las personas motociclistas que ahora pues ellos pueden ir, como decía ya anteriormente, ya no, usted no se demora nada para viajar, ¿sí? Copiamos de la experiencia del INVIES este modelo para que el INVIR también haga presencia en las regiones y a partir de esa presencia en las regiones pueda desplegar todo este asocio y esta oportunidad de trabajar con las comunidades. Este programa me parece excelente, Caminos Comunitarios por la Paz, porque ahí estamos nosotros como Junta de Acción Comunal, contratamos directamente, ¿no? Lo primero que hicimos fue expedir el decreto y recuerden ustedes, y esto es importante,
el Plan Nacional de Desarrollo le dio al presidente facultades extraordinarias. Crear una entidad es una facultad del Congreso de la República. El Congreso le dio por 6 meses la facultad para crear. Entonces el decreto 1961 es un decreto con fuerza de ley, que del artículo 36 al artículo 39 trae un régimen de transición y qué deberíamos estar haciendo en los próximos meses, y esa es la siguiente fase, es empezar a contratar el plan de cargas de cómo voy a ya estructurar, a darle forma a esta entidad, diseñar el manual de contratación de esta entidad, y esto es algo muy interesante en el INVIR. Normalmente en las entidades, ¿quién diseña el manual de contratación? La gerencia, la presidencia, la dirección. En este caso dejamos esa función al nivel del consejo directivo, que va a ser quien define ese manual de contratación y quien lo va a tener que modificar. Entonces, en los próximos meses nos queda la tarea ya de empezar a darle forma. Esto no significa, el INVIAS no va a parar. El INVIAS en esta transición sigue manteniendo las funciones frente a las vías regionales, desde el 1 de enero de 2024 empieza a ejecutar el presupuesto, y en la medida que ya le demos la estructura al INVIR, pues se va a hacer una transición y un paso tanto de funciones, de contratos y de personal. Aquí hoy las personas que están en el INVIAS trabajando en términos de vías regionales también harán paso hacia el nuevo instituto. El Gobierno Nacional puede hacer contratación directa con consejos, comunidades indígenas, cabildos, consejos comunitarios, comunidades negras, afros, raizales. Ya la misma ley lo definió. ¿Qué hicimos nosotros también este año? Cuando lanzamos nuestro programa de caminos comunitarios, hicimos una convocatoria, recibimos en el país 29.000 postulaciones de juntas de acción comunal, que en este momento el INVIAS está junto con esas juntas de acción comunal al amparo de la ley 2166 firmando convenios solidarios. Entonces, ¿qué viene también ahorita y va a ser muy importante? En el Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 100 del Plan Nacional de Desarrollo estableció las compras con la economía popular, y ahí se definen una cantidad de actividades y de actores que pueden participar bajo una reglamentación que deberá estar emitiendo DNP. Entonces ahora también viene un arreglo institucional para poder facilitar que, aquí les cuento también, USAID, la Agencia de Cooperación del Gobierno de Estados Unidos, ha en nuestro país firmado cualquier cantidad de convenios, contratos con juntas de acción comunal para hacer vías terciarias, placahuellas, alcantarillas. Entonces, ¿qué esperamos de esto? Y nosotros lo vemos es como una oportunidad, poder hacer ese asocio con las comunidades campesinas, indígenas, consejos comunitarios, juntas de acción comunal, para poder trabajar de la mano con esta economía popular y poder sacar adelante las obras que se requieren, que ojo, aquí no nos estamos imaginando grandes extensiones de pavimento, aquí estamos hablando de obras puntuales, alcantarillas, tramos de placahuella, bosculver, actividades, obras de arte, porque en estas vías terciarias el elemento que más afecta a la transitabilidad finalmente es el manejo del agua. Y ahí también hay un tema muy importante, y es el conocimiento de las comunidades de sus propias vías. Muchas de esas vías fueron hechas por las mismas comunidades. Entonces es ese trabajo comunitario con las personas que ocupan el territorio. El hecho de que se le asignen los recursos a la Junta de Acción Comunal me parece muy bonito, porque ya nosotros como comunidad sabemos cómo podemos invertir el dinero y en qué puntos. Me parece muy bien eso, porque ya nosotros podemos hacer rendir más el dinero. Lo importante es empezar, ser un ordenado, ¿no? Ser un ordenado con esto, y esta vez sí funciona, porque tenemos un convenio con INVIAS, que INVIAS es una entidad muy seria, ¿sí? Y si nosotros somos juiciositos como Junta de Acción Comunal, con los recursos, pues no hay nada que temer, esto sí funciona. Nos está beneficiando, nos está mejorando hacia un futuro mejor. Los beneficios es que nosotros somos los mismos administradores, somos los que administramos nuestros recursos, y desde luego pues vamos a hacer lo posible porque ellos rindan, que nos alcancen para más. Cuando estos proyectos estén ejecutados, sé que el campesino podrá mejorar sus condiciones económicas, pero también esa transitabilidad con más facilidad, desarrollo en nuestro territorio. De verdad que estamos contentos, y que sé que hoy los comunales nos sentimos importantes, como siempre lo hemos sido, pero que ahora sí vamos a llevar obras a nuestra comunidad, porque a veces la comunidad nos reclama
y no tiene en cuenta que nosotros no manejamos presupuesto. Si nosotros desarrollamos la contratación con la organización popular, Junta de Acción Comunal, por poner un ejemplo, obviamente tiene que ser directa porque es la Junta de Acción Comunal donde está la vía. Y la institucionalidad colombiana generó una organización popular, no la hice yo, que se llama la Junta de Acción Comunal de la Vereda. Y también el ejército, y por eso hacen parte del consejo directivo del INVIR, va a ser un socio estratégico. Hoy estamos haciendo obras, vías terciarias, muelles, actividades con el ejército, y ellos ahí también van a ser un socio estratégico con las comunidades para poder llegar a muchos de estos territorios que son territorios muy, muy apartados, donde ¿cuál ha sido la constante del Estado? Es una ausencia permanente. Pero insisto, hoy hay una realidad y es un reconocimiento y es una conciencia de lo que le significa al país las vías terciarias. Indudablemente tenemos problemas de Estado en el territorio nacional y por eso estamos habilitando, este es un tema que dejo a la discusión, al ejército y a la armada para que a través de los batallones de ingenieros puedan asumir obras de infraestructura en lugares geográficamente, porque esa es la diferencia nacional, donde sea muy difícil para un empresario privado asumir ese tipo de responsabilidad. Eso es más o menos como cuando dicen, no, es que se va a acabar la ANI. ¿Cuándo hemos hablado de acabar la ANI? Pero ni en sueños. ¿Cómo es que se vuelve una noticia? ¿Por qué razón? Eso siempre tiene sus historias. ¿De dónde es que sale una noticia así? Siempre hay una razón para sacarla, pero nosotros no estamos pensando en acabar la ANI. Al contrario, lo que estamos pensando es en fortalecerla, darle capacidad a lo mazucato, que la traje al principio de mi gobierno precisamente para que quedara el mensaje, porque es su teoría, de aumentar las capacidades del Estado, no debilitarlas. Es la estrategia de mi gobierno en muchos temas en donde el Estado nunca debió abandonar el campo. La ANI, y está hoy en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, va a generar un esfuerzo por estructurar proyectos del ámbito social, llámese universidades, llámese hospitales, llámese sistemas de saneamiento y llámese colegios. Hoy la ANI social, y esto fue un artículo que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, y es poder llevar el modelo de concesiones hacia el sector social. De eso también hay cualquier cantidad de experiencia en el mundo. Acá en Bogotá, el Hospital de Bosa va a ser entregado en estos días a través de un modelo de concesión. Entonces es que esa experiencia que ha adquirido en el país, que han sido 8 o 9 años en el desarrollo de estas concesiones, con lo que significa sacar adelante todos estos contratos de concesión, su ejecución, la toma de decisiones, la ejecución contractual, llevarlo hacia infraestructuras del componente social de servicios que también pueden desarrollarse a través de modelos concesionados, donde yo traigo un privado, él hace unas inversiones, queda con unas obligaciones y durante un periodo de tiempo, dependiendo de las estructuraciones, nuestra ley nos permite hasta 30 años, presta un servicio y yo le remunero por ese servicio. Cuando empieza a adelgazarse las capacidades propias del Estado, cuando lo debilitan, en un momento en que no debería debilitarse, la figura de la concesión tiene una importancia, ¿cierto? Porque suple lo que el Estado no podría hacer por sí mismo. Es un mecanismo alternativo, yo nunca he sido enemigo de eso. Las concesiones ya firmadas en Colombia, los contratos, pues van a ser honrados, nunca hemos dicho lo contrario. Ni sé por qué aparece como una discusión. Nosotros no dijimos, no vamos a incumplir ninguno de los contratos firmados. Ese no es el propósito nuestro. El propósito es que tengan otras fuentes de financiación fuera de peajes. Dependiendo de las estructuraciones, pues el gobierno nacional, así como ha pasado en el modo carretero no solo, nosotros tenemos en el modo carretero de primera y tercera generación. El modo carretero lleva tal vez
casi 30 años de desarrollo también el modelo concesionado. Y ha sido un modelo concesionado por generaciones. Entonces los que estamos en este ámbito hablamos de primera generación, segunda, tercera, cuarta y vamos en la quinta generación de concesiones. ¿Qué significa eso? Y es que cada grupo de concesiones pues, ha ido generando cambios en la estructuración, cambios en las definiciones, cambios en la asignación de riesgos. Tenemos 15 concesiones aún de la primera y la tercera generación, tenemos 30 concesiones de la cuarta generación y tenemos 6 concesiones carreteras de la quinta generación. Estas concesiones, dependiendo del nivel de obras, del nivel de inversión y de los ingresos que se puedan recibir vía peajes, requieren también recursos del Gobierno Nacional. Estos proyectos han requerido financiación del Gobierno Nacional, no se pagan solo con peajes, tienen un alto porcentaje, tal vez un 60% si lo miro a nivel agregado, esto puede cambiar en proyectos. Hay proyectos que son APPs, 100% iniciativa privada, que se pagan exclusivamente con la explotación comercial de esas carreteras, pero hay un grupo importante que se paga con vigencias futuras. El Gobierno Nacional proyecta a 25, 30 años y año a año entrega las vigencias futuras pues para honrar los compromisos y poder pagar la infraestructura que se está construyendo con esas concesiones. Yo creo que ahí es muy importante entender el modelo. Nosotros como gobierno, y acabamos de venir del Congreso de Infraestructura, el mismo presidente mandó un mensaje frente al Gobierno Nacional, nada diferente puede hacer a honrar los contratos y a gestionar. Cuando uno está al frente de un gobierno, uno recibe una situación, recibe un blanco y negro, y eso fue lo que nosotros recibimos. Con el ministro Camargo tuvimos la oportunidad de estar en el empalme de este sector, ¿sí? ¿Y qué recibimos? Pues recibimos este número de contratos en el modo carretero que les estoy dando, en total 51 proyectos. Recibimos 17 tribunales de arbitramiento que no los instalaron cuando llegamos nosotros, que vienen instalados de tiempos atrás. 17 tribunales que pueden costar del orden de 10 billones de pesos. Recibimos una realidad frente a la ejecución contractual, lo cual tampoco nos sorprende. O sea, ese es el hacer de este tipo de contratos. Son proyectos de concesión de 2 billones, 3 billones, 4 billones. La vía de Bogotá-Villavicencio es un contrato que si sumo CAPEX y OPEX, pues es un valor casi 8 billones de pesos, con proyecciones hasta el año 2054. Entonces, ¿qué hemos hecho? Solventar las discusiones. Tenemos tribunales de arbitramiento, algunos de ellos ya han fallado, algunos los jueces de los tribunales han concedido las pretensiones de los privados, en otros nos han dado la razón a nosotros. Entonces creo que estos no son tribunales que se instalaron ahorita en el año y 3 meses del gobierno del presidente Petro. Tenemos unos nuevos tribunales, tal vez 3, 4 tribunales que se han instaurado durante este periodo de gobierno, pero recibimos 17 tribunales de arbitramiento por 10 billones de pesos. Cuando uno hace cuentas de la ejecución de las 4G, y estas 4G, cuando hablamos de 4G, fueron adjudicaciones de los años 2014, 2015. Tal vez 130 amigables componedores alrededor de las discusiones que se dan, serias discusiones frente a la asignación de riesgos. Importantísimo, estas estructuras le asignan al Gobierno Nacional el riesgo por la demanda. Si no pasan los vehículos por los peajes, el Gobierno Nacional paga unas inversiones y el gobierno ha venido honrando esas inversiones. Hemos honrado el descalce o el desfase de las vigencias futuras porque se pierde la capacidad adquisitiva del dinero. Entonces hemos venido haciendo lo que nos toca hacer cuando uno llega a una entidad como la ANI, que maneja presupuestos de 7 billones de pesos el año entrante, un presupuesto de 9 billones de pesos, honrando y administrando los contratos, que significa día a día estar analizando, tomando decisiones, porque son decisiones de mucho dinero, y tratando siempre de mantener la objetividad frente a las decisiones que hay que tomar. Y estamos en el punto de quiebre. No es que eso es dentro de 100 años, entonces estoy hablando carreta aquí, no, es que ahora es el punto de quiebre. Por tanto, tanto el Estado como usted lo puso, los 78,000 pymes de ingeniería, como las grandes empresas de ingeniería, tienen que entrar, todos tenemos que entrar a cómo se define la ingeniería de esa nueva economía.
¿Cómo es? ¿Es exactamente la misma del siglo XX o varía? Entonces, pues aquí entramos en lo concreto. A pesar de nuestra debilidad económica, tenemos que cambiar de era. Este gobierno, cuando llegamos y empezamos a entender los planes, este sector en particular es un sector donde hablamos de modo férreo, modo fluvial, de inversiones en puertos, de inversiones en carreteras, de inversiones en el tema de diferentes infraestructuras. Una de las grandes apuestas, y cuando uno lee el Plan Nacional de Desarrollo, entiende, y si tuviese que tomar una palabra para explicar lo que está buscando el gobierno, hablaría de la intermodalidad. Y eso está escrito en el Plan Nacional de Desarrollo, es ley. Nosotros nos vamos por la multimodalidad. Y también tiene que ver con la crisis climática, la movilidad eléctrica, ciudadana, local, urbana, y la movilidad nacional, eléctrica, que en las tecnologías que tenemos, hay pilotos de muchas cosas, es básicamente férrea. Hoy nuestro país ha hecho unas inversiones muy importantes que eran necesarias para el país en el modo carretero, dejando de lado el modo férreo. Nuestro país tuvo hace décadas una infraestructura férrea, 3.500 kilómetros, nuestro país tiene un activo fluvial, nosotros tenemos 24.000 kilómetros de río, un río como el río Magdalena que tiene 900 kilómetros navegables, un río como el río Atrato que tiene 600 kilómetros navegables, un río como el río Meta, el río Putumayo. Entonces, ¿qué hemos establecido y cuál es nuestra hoja de ruta? Un portafolio de proyectos en lo férreo, unas inversiones que estimamos van a superar los 30 billones de pesos. Lamentablemente, destruimos la obra de nuestros abuelos, que eran sabios en eso. Destruimos nuestra red de ferrocarriles, como siguiendo el modelo norteamericano. Creímos que eso era modernidad. Los europeos no cayeron en tamaño error. Los europeos están años luz por delante de nosotros y los chinos. Una inversión en lo aéreo, aumentar la capacidad del aeropuerto El Dorado, nuevas concesiones para el aeropuerto de Cartagena, de Cali, de San Andrés, inversiones que pueden estar también del orden de 30 billones de pesos, inversiones en la red carretera igual, tenemos necesidades de conexión, caso del suroccidente del país en la vía panamericana, entonces estamos priorizando proyectos muy importantes como la vía Pasto-Popayán. En una primera fase 101 kilómetros estaremos entre el Timbío-Estanquillo, la vía Villeta-Guaduas. Entonces ahorita viene un portafolio de proyectos Dorada-Chiriguaná en el tema férreo, que estamos a puertas de el año entrante abrir estas licitaciones. Una concesión de 2.6 billones de pesos, abrimos el año entrante a licitación, una concesión a 10 años bajo el esquema concesionado de los modelos APP. O sea, usando el mismo esquema de modelo de asociación público-privadas, donde van a haber recursos públicos, estas son de iniciativa pública, tenemos otras también de iniciativa privada, pero entonces viene un portafolio de proyectos que busca la intermodalidad, que busca la complementariedad. Profundizar el canal de acceso al puerto de Buenaventura es un proyecto que está en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, hacer presencia también en territorios que dependen de sus ríos, entonces una inversión en 105 muelles en sectores apartados de nuestro país. De esos 105 muelles, 42 están ubicados en el Chocó y otros tantos en Nariño, Putumayo, en la Orinoquía. Entonces unas inversiones muy importantes en lo estratégico y unas inversiones en la infraestructura de esos territorios que requerimos pues mejorar la conectividad. Entonces, pues el gobierno sigue en esta inversión en infraestructura. El año entrante nuestro sector transporte, infraestructura, es el sector que más presupuesto tiene. De los casi 98 billones de pesos de inversión, recuerden que tenemos 502 billones de presupuesto, inversión son 97.8 billones, el sector transporte tiene 14.2 billones. Ahora, y eso también es importante,
Gran parte de ese recurso viene ya comprometido de años atrás, de vigencia futura de gobiernos anteriores que, insisto, como dijo el presidente, estamos honrando. Ahora es que las decisiones no se toman de una reunión para otra porque, insisto, aquí hay una gran litigiosidad en estos contratos, que a este gobierno los heredó, que nos hubiera encantado llegar al gobierno y que estos contratos estuvieran ya todos en fase de operación y mantenimiento, que deberían estar en fase de operación y mantenimiento. Lamentablemente esa no es la realidad, y la realidad es que nos toca seguir desatando nudos que vienen de ejecuciones de tiempo atrás, pero pues eso lo entendemos, es el hacer, es el gobierno, es lo que nos corresponde. El gobierno nacional ha venido impulsando los sistemas de transporte público a través de la ley de cofinanciación. El gobierno nacional, recuerden que financia hasta el 70% de los sistemas. Esa es otra gran cartera. Yo creo que si sumamos lo que ha invertido el gobierno nacional en asocio con los gobiernos locales, eso suma casi 100 billones de pesos. ¿Y qué proyectos llevamos al plan de desarrollo? Apoyar el Tren del Caribe, apoyar el Tren del Valle. El gobierno nacional ha cofinanciado Regiotran de Occidente, que está a puertas de iniciar su fase de construcción, Regiotran del Norte, el Tren del Caribe y el tren del Eje Cafetero. En el caso de estos proyectos, los proyectos son de iniciativa territorial, son los gobiernos locales, departamentos en asocio o departamentos y municipios quienes construyen, desarrollan las factibilidades, y una vez los proyectos están en factibilidad se presentan al gobierno nacional para revisar que sean elegibles. Ahí se da un COMPES de cofinanciación, un CONFIS, y pues esto también significan unas inversiones importantes que son estratégicas para el gobierno nacional, principalmente en el componente férreo. El país viene a desarrollar un portafolio ambicioso en temas carreteros. El país invirtió en los últimos años en concesiones 120 billones de pesos, del 2014 a 30 años, y ahí hoy tenemos unas obras importantes, dobles calzadas, viaductos, túneles, pero nada hacemos con esta infraestructura si no generamos inversiones sostenibles en la red secundaria y en la red terciaria. Y ese es, creo, claramente el gran reto que tenemos. Cuando uno lee el plan de desarrollo, encuentra esa visión por las vías terciarias y el reconocimiento de la estrategia que significa hoy esta infraestructura para el desarrollo del país. Y entonces, esta ingeniería de la crisis climática, en mi opinión, es para los 78,000 MIPYMES. Porque la adaptación a la crisis climática, no solo la mitigación, que es el cambio de la matriz energética, la movilidad eléctrica, sino la adaptación, es decir, que no nos muramos en una inundación, en una caída de una montaña, necesita de ingeniería, no la tiene la comunidad. Y entonces esta alianza entre pequeña empresa ingeniera, la comunidad y el Estado se vuelve fundamental si queremos avanzar en la adaptación. Los colombianos y las colombianas merecemos tener una vida digna. Por eso queremos que todos los sectores se comprometan con las reformas para lograrlo. Es hora de unirnos alrededor de nuestras diferencias para sacar adelante reformas que salden deudas históricas y nos permitan construir la nación equitativa, democrática, próspera, segura y en paz que tanto queremos. Así cambiaremos nuestro destino con justicia social. Juntos llegamos más lejos.